Muy bien, escuchábamos entonces a César Landa, canciller de la República, ministro de Relaciones Exteriores, y a Antony Blinken, quien es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Como sabemos, en nuestro país es sede de la 52ª Asamblea de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Pero retornamos a temas nacionales bastante más locales, que tienen que ver con los ascensos irregulares, tanto en las Fuerzas Armadas como en las Fuerzas Policiales, un tema polémico que ha perseguido, por cierto, al gobierno del presidente Castillo desde sus inicios. Está con nosotros Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública. Bienvenido a RPP, señor Valdés. Muchísimas gracias, Jorge. En una carta enviada al Congreso de la República, el Ministerio del Interior admite de alguna manera que no se ha respetado el orden de méritos para el tema de los ascensos. ¿Cuán grave es esta admisión? A ver, hay dos temas aquí. En lo que son los sistemas de ascensos al interior de la Policía Nacional, hay por concurso, que llega a grado de coronel, y luego por selección, que es el que aplica a generales y tenientes generales. Correcto. Ese ángulo de la carta es correcto. Lo que no es correcto es que no hagan mención a un cuadro de méritos y de méritos que sí forma parte del proceso de ascenso a generales. Por más que se trate de un proceso de selección, por más que se trate, debe primar el orden de méritos. Son 4 momentos. Hay un primer momento en donde se excluye formalmente a los coroneles que no han cumplido con ciertos requisitos, cursos que tiene que haber tenido, tiempo en el grado, etc. Correcto. ¿No? Luego entra otra junta, una junta examinadora, que ahí ya empieza también a calificarse si es que ha habido o no sanciones graves o muy graves durante el periodo de que ha sido oficial superior, el coronel, etc. ¿no? Entonces todo un proceso ahí y se va construyendo porque hay un cuadro de méritos, ¿no? Sí, por y supuesto. también eso tiene que hacer también con felicitaciones, con decoraciones, etc. Entonces sí se estructura un cuadro. Y ese cuadro pasa a una tercera fase, que es el que se discute a nivel de la corporación de generales. Y ahí hay una discusión bastante cualitativa en donde se ya va angostando la cantidad de candidatos, ¿no? Claro. Entonces queda un grupo y ahí se entra la fase final, que es la Junta Selectora. Y esta Junta Selectora tiene un reglamento. Cada una de estas juntas tiene su reglamento. Y ahí está el tema. O sea, la discrecionalidad que aparece en esos reglamentos que se hacen año a año. Y esa discrecionalidad supone cosas tan extrañas como las del ascenso anterior, Sí. en donde Gallardo estableció, el comandante general Gallardo... Hablamos de Javier Gallardo. Javier Gallardo, sí. Excomandante general de la policía. Comandante general de la policía, que además era el que integraba y presidía la Junta Selectora. Claro, es lo que señala también el Ministerio del Interior, ¿no? Sí. Admite también que Javier Gallardo es quien presidía esta Junta Selectora. Sí, correcto, ¿no? Y que es la que lleva los candidatos finales a través del Ministro del Interior al Presidente de la República, quien es quien autoriza el ascenso. Y él estableció una cosa rarísima, pero discrecional también del comandante general, que era otorgarle 50% de peso a la entrevista personal, que él dirigía. Claro, él mismo hacía la entrevista personal. Él mismo hacía la entrevista Y personal. esto tenía casi la mitad del peso. Sí. 50%. Con lo cual, esa tabla era fácil de mover. Ahora, esto hasta ahí es extraño, es un poco demasiado discrecional, Claro. pero ya cuando vamos conociendo lo que ocurrió, uno va entendiendo lo que pasó. Es decir, si yo tengo esa capacidad discrecional de mover en esta tabla, ¿no?, de méritos de los coroneles, los mejores, que van ahí, digamos, punteando en este ranqueo, y entran a una entrevista y simplemente si al comandante general le pone 0, pasan del punto número 1 a la mitad, digamos, ¿no? Claro. Y salen de carrera. Así de fácil. Porque además hay que establecer las vacantes, ¿no? ¿Cuántas vacantes hay? Entonces, si se presentan 100 y hay solamente 20 vacantes, obviamente 80 se van a quedar de lado. De ahí la importancia de ese ranqueo y de ahí la importancia del paso final de la discrecionalidad del comandante general en este caso, ¿no? Y ahora esto es muy grave, señor Valdés, porque habría que recordar que, según colaboradores eficaces, se habría pagado hasta $20.000 por cada ascenso irregular. $20.000 que habrían ido a parar también a Palacio de Gobierno, aunque esto está siendo investigado. Hablamos en situación condicional porque es la hipótesis de la Fiscalía, ¿no? Lo de la organización criminal que encabeza el mismo presidente Pedro Castillo. Entonces, hablamos aquí de un caso bastante delicado. Por eso decía que esta discrecionalidad extraña
Ya conociendo los otros testimonios, la denuncia del subcomandante general Bueno en diciembre, las declaraciones en el Congreso en enero, la salida de Javier Gallardo como comandante general junto con el ministro Guillén, que se enfrentaron por este problema, luego las declaraciones en el Congreso, la apertura de la carpeta fiscal donde se involucra a generales que eventualmente pagaron, las declaraciones de Pacheco donde afirma que no fueron 5, sino 10 los coroneles que pagaron. Eso es gravísimo. Y lo que me parece más grave aún, que estos generales siguen en funciones. Sí, efectivamente. Es gravísimo. Efectivamente. Y es gravísimo porque además esto supone dos cosas muy serias. Impunidad y una pésima señal, pero pésima señal a la estructura policial. ¿Y cuánto daño le hace que la política de esta manera se encuentre inmersa en un proceso de ascenso que está normado, lo hemos dicho, ¿no? Y que debería seguir ese proceso de manera limpia? Claro, hay una ley de carrera y obviamente hay cierto nivel de ajustes que se hacen año a año, pero lo grave es que ha quedado claro por la cantidad de indicios que hay todo un uso y abuso del poder, sobre todo relacionado con Interior y con la Policía Nacional, para eventualmente proteger al presidente y perjudicar al equipo especial que ayuda al Ministerio Público a investigar no solamente los actos relacionados con el presidente de la República, sino con todos los miembros del gobierno que ocupan cargos importantes, como exministros fugados o exministros que están siendo en estos momentos investigados, y así familias cercanas, gente que se encuentra presa, alcaldes, etc. Entonces, la noticia de que se le ha apenas entregado un tercio, menos de un tercio del presupuesto al Ministerio Público, que se está prácticamente impidiendo que se financie a este equipo especial, que además todas las movidas al interior de las direcciones generales de inteligencia... Recordemos lo de Harvey Colchado también. A eso voy. Claro. ¿No? Entonces, se está haciendo todo lo necesario para entorpecer las investigaciones y eso me parece no solamente abusivo, me parece lamentable, me parece que la reacción del Congreso también es lamentable. A propósito de la elección del defensor del pueblo, de la anterior intervención del doctor Albán, ¿no? Exactamente. Entonces, hay otro proceso también de selección y elección lamentable, y lo más grave es que la discrecionalidad para efectos de este proceso de ascensos de este año la han bajado de 50 a 30, pero es un exceso igual. Es decir, si esto no se maneja, ese nivel de discrecionalidad en un 10 o un 15%, obviamente la aguja la van a mover hacia el lado que más les conviene. Y ahora, señor Valdés, ¿esto afecta también todo este panorama de inseguridad ciudadana que estamos viviendo? Yo creo que es uno de los aspectos centrales del incremento de la disparada de casi 30% de victimización que hemos tenido en el último año. Obviamente, porque no hay plan que se pueda poner en práctica, no hay mando que se sostenga. 7 ministros del Interior. Una barbaridad, ¿no? 7 ministros en un 5 año, comandantes generales, 10 directores generales de inteligencia en el ministerio. Es imposible que se pueda poner en práctica algún tipo de plan, ¿no? Sobre todo que con los cambios que se producen, estos cambios en el alto mando, que además son también otra pésima señal, generales reincorporados en el puesto número 2, en el puesto número 3, investigados, reincorporados, que están puestos ahí para cumplir, a mi modo de ver, una misión secundaria. Eso también es importante de no olvidar. Y no vamos a olvidar tampoco, señor Valdés, lo que está ocurriendo con el tema del avión presidencial, ¿no? Claro, no sabemos quién es Lai Vázquez, pero ahora el Centro Liber, el portal que está investigando todo este caso, ha revelado 400 folios enviados por la FAP, la Fuerza Aérea del Perú. Allí, paso a paso, se detalla, por ejemplo, quiénes ingresaron al avión presidencial. Varios sobrinos del presidente, personas cercanas a la primera dama, incluso algunos que ahora se encuentran en situación de prófugos. La gran pregunta es, ¿realmente cualquier persona puede subir al avión presidencial si el presidente así lo ordena? No, porque esto es un recurso del Estado, es un vehículo del Estado, es carísimo mover un avión y las personas que suben ese avión tienen que tener una finalidad en el empleo de ese recurso del Estado. No es un avión para pasearse, para hacer turismo. No es el carro personal del presidente ni su avión privado. Así es. ¿No? Entonces, eso configura delito de peculado, a mi modo de ver, y yo creo que se nos viene una nueva carpeta fiscal en donde se va a involucrar al presidente de la República. 9 millones de soles, señor Valdés, se han gastado eso, pues, no es poca en estos cosa. viajes. Así es. Muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Muy bien. Hasta luego. Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, aquí en Las Cosas Como Son. Retornamos con más.